nomás, señor. Marcadito nomás. Pasión de Cristo. Como buen Jesús. Fernando Mademo tiene que buscar. ¿Y eso va a ver? No, es alma de Cristo en común. Alma de Cristo. Fernando. Lo que dice ahí. Alma de Cristo. Sí, Fernando Moza. Ah, ahora ya sé. Cuerpo de Cristo santifica. Cuerpo de Cristo salva. Sangre de Cristo salva. Agua de su costado. Dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo del y mándame a mí para que con tus ojos por los siglos del siglo. Te la hace lugar a... Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Intenciones de nuestra Santa Misa. Virgen de Caacupé, San Juan Bosco, María Auxiliadora, San Ramón, Santa Lucía, Santa Clara, Santa Rosa, San Isidro Labrador. Por las empresas GMA, Rigel y Punto Piedra, por el trabajo de Andrea Carolina. Por la salud física y espiritual de Jessica, Dulce Paloma Araceli, Paloma Raquel, Federico Matías, Fiorella, Montserrat, Magalí, Carmen, familia Jiménez Coronel, Ana, Guillermo, Marcos, José, Yerutí, Federico, familia de Analía, Romina Luján, familia Fretes Benítez, Elisa Concepción, por el embarazo de Marina Luján, por la familia La Rosa, por Ana, Eliseo y Marciano, Edith, familia Venegas López, familia Venegas Benítez, Beatriz, Emilio, Martín, Siriaca Celia, por la familia Oshino, por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Luis Alberto, Pablo, Meliano, Hugo René,
Emilia Manuela, Alciquia, Carlos Salvador Ramón, César Arsenio, Cirila, Pedro, María Hilaria, José Roberto, Elena Paulina, Rubén, Félix, Francisco, Gladys, Víctor Hugo, Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás, Expedito, Silvio, Julia, Patricia, Abelino, Ildefonso, Inocencio, Adriana, Abelina, Ofelia, Bernardino, Víctor, Virilo, Beatriz, Javier, Gustavo, Ángel, Balbina, Nora María, Mario, Natividad, Blanca Inés, Carlos, Amancia, Oscar Rubén, Alberto Domingo, Ambrosia, Concepción, Fredes, Vinda, Amelia, Feliciana, Eladio, Sara, Bonifacio, Pedro Ramón, Marciano, Florencio Enrique, Manuela, Clemente, Blanca, Hilario, y por los angelitos María Paz, Ángel y las benditas almas del purgatorio. Hermanos, sean todos bienvenidos a la fiesta del Señor, en la que tenemos un lugar especial reservado para cada uno de nosotros. Jesús nos da un corazón nuevo. Venimos a su encuentro con humildad y sencillez. El apego a lo mundano nos aleja de lo que realmente da felicidad. Sepamos compartir con los demás, obrando como lo hace el Señor, con un corazón manso y desinteresado, evitando los elogios y los aplausos. Que nuestra actitud sea semejante a la de Jesús. Con espíritu generoso, iniciamos nuestra celebración cantando. Nos ponemos de pie. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. ¿Dónde estás, Jesús? Te llevo oculto en mi interior. Cálmame la sed, sin nada voy siguiéndote. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy ya es el último día del mes de agosto. Terminamos así nuestro mes de agosto y comenzamos ya el mes de la primavera, 22º domingo del tiempo ordinario. Y el Señor nos invita, como decíamos ahí en la introducción, sobre todo a no buscar la vanagloria, a no buscar ser los ídolos o los mejores, sino que sobre todo entender que nuestra vida se mide desde la humildad. Así es que vamos a iniciar nuestra Eucaristía y justamente humildes y penitentes vamos a reconocernos pecadores y por eso le pedimos perdón al Señor.
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, Te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tengamos los oídos abiertos y atentos para escuchar la palabra del Señor, pues hoy más que nunca el mundo necesita de mucho amor y humildad. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor.
porque el poder del Señor es grande, y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonces, un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. El Señor, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, tú eres bueno con los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta o un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Feliz quien oye la palabra de Dios, feliz quien ama la palabra de Dios, feliz quien vive la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos después te inviten a su vez, y así ya tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Buenas noches a todos. Bueno, estamos, decíamos, en este 22º domingo, 22 del tiempo ordinario, y por lo tanto de los 34 domingos del tiempo ordinario, solamente ya nos faltan 12 domingos para celebrar y encontrarnos final del ciclo, final del año litúrgico, para comenzar nuevamente con el Adviento y la Navidad. Bueno, pero el Señor cada domingo nos irá ofreciendo así un tema importante que son características esenciales de nuestra vida cristiana. Hoy, como les decía, es sobre la humildad. La palabra humildad viene de la raíz latina, humus, tierra. En hebreo es Adam, Adamá, el hombre se llama Adam, el primer hombre, es decir, tierra. Y de ahí viene la palabra humus, humildad, humanidad, hombre, la palabra hombre significa eso, ¿verdad? Humus, tierra. Y todo esto nosotros lo vemos, queridos hermanos, desde una observación que hacemos, porque el hombre observa y ve. Por si te vas al cementerio, no sé, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo que se murió, anda a abrir y ¿qué vas a encontrar? Y puede ser que haya algún huesito por ahí todavía, si es que quedó, sobre todo de los que más tiempo ya hace que se murieron, ¿verdad? A no ser luego que hoy en día ya se hace la cremación, ¿verdad? Pepe, a tu llanesa hoy, polvito no vaya a quedar. Bueno, todo esto, queridos hermanos, no es para darnos miedo, al contrario, es para hacernos entender, mirar la realidad, tocar nuestra carne, tocar nuestra realidad, tocar lo que somos nosotros. Para eso la reflexión, queridos hermanos, para eso nos reunimos, para entender y saber cuál es nuestro destino final. Humus, tierra. Génesis 3:19, ¿qué decía? Recuérdate que eres polvo y luego al polvo has de volver. Y eso lo utilizamos en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? El miércoles de ceniza principalmente. Bueno, pero queridos hermanos, como les estaba diciendo, esto no es para tener miedo. Mira un poco lo que me va a suceder, tengo miedo a la muerte. No, al contrario. Justamente por eso, entendiendo cuál es nuestro caminar, ahí nosotros tenemos que comenzar a reflexionar y a entender cuál es entonces el sentido de nuestra vida. Primero, luego, porque nadie de nosotros levantó la mano y dijo: Dios, a mí me toca nacer.
Nadie de nosotros. ¿O alguien recuerda? Vos le pediste a Dios que ya quería nacer, venir ya al mundo. ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿Vos te acordás cuando tenía 1 año? ¿Te acordás cuando tenía 2 años? No, nada. ¿Y dónde estaba tu cabeza? ¿Dónde estaba tu inteligencia? Bueno, se dan cuenta. Nadie de nosotros. Este es el gran misterio de la vida. Y por lo tanto, la religión es el religarnos a esa esencia. ¿Quién soy yo? Y después, cuando me despierto y comienzo a tener razón, es como un despertarse de un sueño. Es como despertarse de un letargo y nos encontramos en el mundo. Heidegger, un gran filósofo también, porque con la filosofía también siempre se pensó sobre el sentido de la vida. Él justamente decía el ser en el mundo. Me encuentro. Yo y mi circunstancia. Se encuentra en una situación con sus circunstancias. Es decir, todo lo que nos va pasando. Hay muchas cosas maravillosas que uno puede reflexionar, entender, pero necesitamos, queridos hermanos, hacer eso. Y si a todos verdaderamente nos va mejor, entonces toda la comunidad tendría que tener esta posibilidad de pensar y repensar continuamente sobre el sentido último de nuestra vida. Y por eso se habla de la humildad. Entonces, la humildad no es esa persona que mosca muerta, pobrecita, no se sabe nada de él, que esto. Vean ahí humilde. Porque ese puede ser también un gran letradito que robó mucho, pero ahora está silencioso, nadie le hace caso. Si total ya monta por amor. Ese no es humilde. Vean ahí humildad. La humildad, queridos hermanos, va muy unida entonces con el sentido, la palabra un poco más difícil que solemos decir, ¿verdad? Supongo que ya va quedando en nuestra cabecita, con el sentido ontológico, la ontología. El ontos quiere decir con nuestro propio ser. ¿Quién soy yo? Mapashá. Y entonces la humildad hace parte de nuestra propia existencia, de nuestra propia característica, de nuestra propia realidad. Porque nadie de nosotros, y por eso tenemos esa frase famosa, dice, no hay mal que dure 100 años. Porque el mal se genera ¿desde dónde? De nosotros mismos. Handé 100 años ni que tú vayas a manoma. Emanoco, ahí te José ahí. Bueno, de la ya por ahí. No hay mal que dure 100 años. Entonces, queridos hermanos, esto es importante que ahora miremos en positivo. Eso es mirar en una forma negativa, ¿verdad? Pero algunas veces el problema es que cuando la gente no se quiere dar cuenta, no es que no se da cuenta, no quiere asumir esa realidad de maldad, no quiere asumir el antónimo, lo contrario de humildad es justamente la autosuficiencia, la soberbia. Ahí está. Y lastimosamente, este luego es el pecado de origen. Vean el año de pecado, la autosuficiencia. Shela y cuapá, la areta she, la shea oye ya poana, etcétera, etcétera. Esa es la soberbia, queridos hermanos. Y es todo lo contrario de la humildad. Como le estaba diciendo, la humildad no quiere decir que yo tengo que ser un chapí, que yo tengo que ser un pobre ahí, arrastrado por el suelo o lo que sea, porque soy tan humilde, tan humilde. No, tan ahí humilde. Ahí pituama ahí, porque ya no está haciendo lo que Dios quiere. Varias veces hemos repetido la frase de San Ireneo de León, la gloria de Dios. Dios se gloría. ¿Cómo? Viendo al hombre viviente, al hombre realizado, al hombre feliz, al hombre que llega a su objetivo. Entonces, si nosotros reflexionamos estas palabras, estas frases, de los santos, de los filósofos, de quien sea, de la palabra de Dios,
entonces vamos a darnos cuenta de nuestra realidad que estamos viviendo. Primero nuestra vida, nuestra familia, nuestro país, en nuestra nación. Yo miro a un indígena que está ahí en la calle, una señora, una pobre indígena con su hijo, como cambú, bebé, de vez en cuando, oye, vende platita, bebé. Yo digo, ¿será que esta indígena así tiene que vivir? Esta persona, ¿será que así esta es su realización y su planificación como persona humana? O a ese niño que está ahí también, limpiando parabrisas, va de aquí para allá, tú. O a lo más chiquitito le manda ahí a pedir, ahí en el vidrio, un poco de moneda. Yo digo, este niño, como dice San Ireneo de León, pero este niño es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es el hombre planificado, es el hombre viviente. O miro ahí, no sé, a jóvenes con toda la energía que podían hacer tantas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, tienen que estar ahí corriendo aquí para allá vendiendo banana, fruta, mango, pera, moa, chu. Oigan, ¿será que esta es la forma como verdaderamente el hombre se realiza? ¿Esta es la realización del hombre? Tenemos que preguntarnos. Y sobre todo esto, si nosotros nos preguntamos, después tenemos que buscar las causas. ¿Por qué esta gente está de esta manera? Quiere decir que nosotros absolutamente no nos interesan tampoco esa gente. O si no, hablamos aquí, de labios, de boca para afuera. Pero en el momento exacto, después buscamos solamente también nuestros intereses. ¿Por qué? Porque somos soberbios. Porque la soberbia, la altanería, no significa simplemente el baretecho, me pongo fuerte porque yo esto sé la bandada. No quiere decir eso tampoco. Sino que el altanero, el soberbio es justamente aquel que se considera simplemente el mejor y entonces no me moleste mosquito. Ni que yo a veces molestate. Sabe ya pota la saya posea, entonces por mi cuenta, total, ya me pone hoy. Y entonces, pues siempre seguimos con el mismo problema, ¿verdad? Siempre. Y no podemos salir. Y siempre nos vamos metiendo más y más y más en las dificultades. Entonces, por eso, hoy, en este 22º domingo del tiempo ordinario, el Señor aprieta cada vez más el torniquete. Dale, fuerza. Porque esta es la base para que nosotros reflexionemos, para que nosotros veamos y entendamos en nuestra vida cómo consideramos a los demás y cómo nos consideramos entonces nosotros. Porque nosotros vamos a considerar a los demás desde nuestra perspectiva, de cómo nosotros nos formamos, cómo nosotros pensamos, qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo nosotros queremos vivir. Pero en esa segunda lectura que es tan interesante, ¿verdad?, nos vuelve a recapacitar un poco este libro, la carta a los Hebreos, y justamente nos dice, atención, la gracia de Dios y el cambio que tiene que haber en nuestra mentalidad, en nuestra vida, en nuestra comunidad, no tiene que ser porque hay grandes alaridos, truenos, relámpagos, etcétera, etcétera. Todas esas son imágenes del Sinaí, mirando, ¿verdad? Esa es la manifestación, de aquí para allá. No, dice, nosotros eso justamente lo hacemos desde la humildad, desde la sencillez, porque sabemos que el único camino de salvación, el único camino como podemos ayudarnos entre nosotros, es cuando entendemos cuál es mi condición y yo sé que la condición de cada uno de nosotros es la misma. ¿Se acuerdan cuando dijimos esa frase de los chinos que a mí me encanta esa, ¿verdad? Cuando él dice, a ver si vos entendés, ya que vos sos joven. ¿Cuántos años tenés vos? 23. Bueno, ¿qué decían los chinos? El rey y el peón, después del juego, terminan en la misma caja. ¿Qué quiere decir eso?
el rey y el peón, después del juego del ajedrez, terminan en la misma caja. Ahí está. Todito, ya está ya terminada en un bajo tierra o en un cajón. Toditos lo que estamos aquí. No hay por ni vete ellos otra, no hay que terminata. Así es que ese es el único camino, dice la segunda lectura, para entender. No tenemos que estar haciendo gritería de esto, que aquello, porque yo soy, porque yo voy a cambiar, porque todo eso son alaracas, así como los políticos. Alaraca, pa, pu, y después no hacen nada. Peor. Ya ande muy pato. Ya ande muy pato. Ya ande tú ya ahí. Porque necesitamos también, ¿verdad? Comer alguito, nosotros. Allá y eso no es que estamos inventando, ¿verdad? Pues yo a mucha gente, ¿verdad?, que trabaja, ¿verdad? Porque hay pues muchos que están en los ministerios. Bien, no están los ministerios. Gente que en realidad no es que trabaja, va y marca o lo que sea. Y claro, ahora ya estamos llegando a esta cuestión de intendente, ¿cuera? A Nambreo. Fiesta, farra de aquí para allá, pum. No, ajana sepa y ajana, porque está Jairo. A monte van a hacer trabajo. Mañemos zeta. O si no, si por ahí está nombrado, entonces está un poquitito más. O respira mie, porque está nombrado. Pero cuando usted la jefe vea Oyapota o Mondota, en cualquier otro lugar, ahora hasta se freezer. Como en Quejanguá la gente. Ahora si está contratado, haga tu oñembo a todos los santos habido por haber a una país entero, pero llevé bendición. Por no que lo oñemos, porque contratado. Queridos hermanos, esa es la gran tristeza. Tristeza. Y nosotros vivimos así. Todos sabemos eso. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Sabemos o no sabemos? Claro que sabemos. Allá de hoy menos peseña y meña en los puestos o cargos donde estamos. Pero tampoco no podemos decir nada. Porque eres a bella joven. Te llego ahí. Querido hermano, qué triste que es eso. Bueno, y por eso aquí el Señor nos está diciendo, acordate, humus. Recuérdate que eres humanidad. Por eso termino, queridos hermanos, simplemente con esa frase de San Agustín, ¿verdad? Cuando le hablaba a las monjitas y les decía que los tres, ¿se acuerdan? Los tres elementos importantes de la vida cristiana. Tres cositas nomás. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Es una forma seguramente que San Agustín hacía para hacernos entender que aquí está el secreto del seguimiento de Jesucristo. La humildad, que significa entender tu condición de barro, de humus, que todos estamos en la misma condición. Nadie es más que el otro, nadie. Por lo tanto, de ahí tiene que haber ese gran amor hacia la humanidad, tiene que haber ese gran amor hacia el hermano. Todos tenemos que tener los mismos derechos, todos tenemos que tener los mismos privilegios y todos tenemos que ser ayudados de la misma manera. Si no hubiesen, también me gusta esta frase, Osu se llamaba, un gran autor bíblico, Osu, un francés, o belga creo que era, Osu. Él decía, escuchen bien y piensen bien. Bueno, ya vos que sos filósofo, ¿cómo te llamabas? Jorge, mi filósofo Jorge. A ver si entendés esta frase. Dice así, Osu, solamente hay faraones donde existen esclavos. ¿Entendiste? Solamente hay faraones cuando existen o donde hay esclavos. ¿Entendieron ustedes? Jorge parece que no entendió. Vamos a explicarle. O sea, todos ustedes van a decir, nambre, sente hoy, pa' y cabaña, peante hoy, me vuelvo un faraón. Yo, ¿por qué? Y porque ustedes son esclavos, penetindese, no debe, chupa media, peáis. Solamente yo me considero un faraón. ¿Por qué? Y porque ustedes todos son esclavos para mí. ¿Se dan cuenta? Estaba en la Plata, estaba en la Ipurúa,
el poder, la plata y todo lo demás. ¿Entendiste, Jorge? Filosofía pura. Pero desde la Biblia solamente existen faraones donde hay esclavos. Es decir, si nuestro país está en la pobreza y hay muchos faraones, me callo. Quiere decir que está, esclavos de la política, esclavos del dinero, esclavos del placer y de cuántas cosas más. Y por eso no luchamos por esa justicia que tendría que haber en medio de nuestro pueblo y de nuestra nación. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección. Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa León, por nuestro obispo y todo el clero, para que sean auténticos servidores de la comunidad que Cristo les encomendó, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sirvan desinteresadamente, buscando siempre el progreso y el desarrollo del pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, los pobres, los desamparados y abandonados, para que Dios los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que ayudemos siempre al prójimo, renunciando a nuestro egoísmo y comodidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por
no saber de ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos hoy del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, especialmente, y hoy quiero pedir algunas intenciones, las personas que nos están ayudando a través de Ñande Yarañe y que envían sus intenciones. El cumpleaños de la señora Ramonita agradece al Señor un año más de vida, y también la señora Luisa, que pide por su salud. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos
que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Vamos, estrechemos nuestras manos. Quiero sentir que sos mi hermano. Yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo. Abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, Cristo se nos ofrece constantemente como alimento que da vida eterna. Vayamos al encuentro de este sacramento de amor. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero.
Oh, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias a Papito Dios por esta hermosa misa que hoy tuvimos, y en especial también agradecemos al Padre Víctor Cabañas por estar siempre con nosotros, y al canal de televisión Ñande Yarañe, que transmite en directo y cuyo técnico es Diego, que está ahí en los controles. Entonces creo que merece un fuerte aplauso en agradecimiento al Padre Víctor. Y como siempre está una comunidad muy agradecida con sus servidores. Lo tenemos a nuestros monaguillos, al coro, a los proclamadores de la palabra, a los que pasan a hacer la colecta, también a nuestro monitor y a nuestros ministros extraordinarios de la comunión. Estimulémosle con este fuerte aplauso a ellos y un agradecimiento. Bueno, quiero informarle que como las personas que han comprado la rifa por el que se llevó a cabo de la parroquia Domingo Sabio por el Oratorio Guazú,
se estará sorteando ahora al término de la misa en la parroquia. Así que entonces eso tendremos los resultados el próximo domingo. Esto es a los efectos que estén informados. También el Consejo Económico me pidió que les informe que hoy se generó una utilidad de 2.380.000 guaraníes por la venta, digamos, de las comidas que también justamente en el Caruguazú de la parroquia se llegó a vender. Así que entonces 2.380.000 fue la utilidad, y un agradecimiento para todas aquellas personas que han colaborado. Bueno, yo creo que ahora corresponde que tengamos un poquito el entusiasmo, la alegría que tiene nuestro querido país José Zanardini, a quien justamente el próximo sábado toda la comunidad le va a rendir un homenaje, le va a rendir, digamos, por los 50 años de ordenación sacerdotal. Creo que realmente es un evento que no nos podemos perder ninguno de los que estamos aquí y toda la comunidad. El padre Zanardini quiere muchísimo a esta comunidad. Por ese motivo yo les digo, están disponibles ya las adhesiones y bueno, hoy es el último día para tener oportunidad de llevar, de comprar y de esa forma estar presente y alegrarnos con el padre José Zanardini. El costo de esta adhesión es de 60.000 guaraníes. Quiero informarles que tenemos disponible más de 50 adhesiones todavía. Así que entonces incluso pueden armar mesas para la familia, todo eso. Estamos en condiciones de hacer algo muy lindo para que sea pura alegría al estilo de nuestro querido país José Zanardini, ¿verdad? Como ustedes saben, es una persona que tiene una sabiduría, que tiene una santidad única. Así que entonces les pido y les ruego, por favor, que podamos ya esta noche, allá a la entrada están las personas, está Rosana, está Ceci, está Bazán, que van a venderle la adhesión. Y bueno, decirle, porque el país, pues si en 10, si nos decimos que su alcancía está ya a la entrada mismo, y pues si en 10, así que eso es un pequeño aporte, nunca está de más también, ¿verdad, país Víctor? Bueno, y agradecerle, pero por favor, este homenaje que hacemos al padre Zanardini es exclusivamente de nuestra comunidad, de la capilla Cacupemí. Por eso les pido y les ruego que estemos presentes. Muchas gracias, un buen inicio de semana les deseo a todos. Así es que nos vemos todo el sábado, para homenajear al padre Zanardini. Tiene una trayectoria realmente muy linda dentro de la Inspectoría Salesiana aquí en Paraguay, como sacerdote y después también como trabajador en la parte social. Él es el que comenzó también Salesianito, toda la obra del Salesianito, de la parte mecánica, etcétera, que todo que se tiene, porque él es ingeniero civil. Entonces, después de eso estudió, se hizo sacerdote, vino aquí, después trabajó en el Mercado 4, ahí también muchas transformaciones con la gente. Después de ahí el Monseñor Rolón, cuando le habían pedido hacer algo como ingeniero, algo lindo, proyectar para la gente pobre, comenzaron juntamente con el padre Rubio en Limpio, todas las villas salesianas, que es una cosa impresionante y maravillosa, ¿verdad?, el trabajo y el esfuerzo que han hecho con esas villas. Y después también su trabajo, porque él también hizo después especialización en antropología. Él es doctor, él es antropólogo y estuvo también trabajando por el Chaco paraguayo. Y después la coronación y lo más grande es que él es capellán aquí de Cacupemí. Eso es lo más grande que puede haber, ¿verdad? Así que y sobre todo lo más grande,
porque me sustituyó a mí. Bueno, así que tiene que ser un encuentro maravilloso. El 6 vamos a encontrarnos todos. Yo voy a ver si en estos días me encuentro también con él para, a través de Ñande Yarañi, así algunas cosas interesantes podamos ir transmitiendo y pasando un poco de su vida y de todo el trabajo tan grande que realizó aquí en nuestro país. Y sigue realizando, ¿verdad? Sigue realizando. Además de trabajar aquí con nosotros en la capilla, él tiene muchas otras actividades siempre dentro de la iglesia. Vamos a hacer nuestra oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes, que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Que tengan un buen inicio de la semana. ¡Viva la Virgen Cacupé! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Entonces. Hermanos, vayamos a nuestros hogares a practicar lo que hemos escuchado y vivido. Padre de muchos hijos, Padre, escucha nuestro grito de vida y juventud. Vuelve Don Bosco siempre joven, que el mundo se hace viejo, sin fe y sin corazón. Padre nuestro y amigo, los jóvenes del mundo iremos tras de ti. Abre a Cristo nuestras vidas, anima compromiso en esta sociedad. Oh, 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 oh. Fiesta contigo siempre es fiesta, contigo hay alegría, se siente tu amistad. Vuelve, revive